Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, exiliados, es el tema de este día y es el inicio de una serie que estaremos estudiando en esta carta del apóstol San Pedro. Esta carta fue dirigida a un grupo de cristianos que estaban siendo fuertemente perseguidos simplemente por el hecho de servir a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban siendo fuertemente perseguidos y muchos de ellos torturados porque ellos no adoraban y no se inclinaban ante las deidades romanas y griegas como sus vecinos, sino que adoraban al único y verdadero Dios. Parte de ello lo encontramos a través de toda la carta, pero solamente quisiera leer el capítulo 4 y versículo 12. Ahí leemos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Sabemos que muchos de estos cristianos eran sometidos a las más espantosas torturas solo por adorar a Cristo. De hecho, esto lo miramos desde el mismo tiempo del libro de los Hechos, como Saulo de Tarso, que después llegó a ser el apóstol Pablo, perseguía a los cristianos. Desde ese tiempo ya vemos cómo la iglesia fue perseguida por ese hecho de servir a nuestro Señor Jesucristo. Algunos comentaristas piensan que la primera carta de Pedro aludiría a la gran persecución desencadenada por Nerón después del famoso incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Como había que encontrar a algunos culpables para así poder calmar la cólera del pueblo, se hizo culpables a los cristianos y fueron grandemente perseguidos. De esta sangrienta persecución, Tácito ha dejado un testimonio. Él dice: Nerón presentó como culpables y entregó a los tormentos más refinados a unas gentes detestadas por sus torpezas que la multitud llamaba cristianos. Así pues, se empezó a perseguir a los que confesaban. Luego, por denuncia suya, a una multitud inmensa que fueron conocidos culpables, no tanto del crimen de incendio como de odiar al género humano. Y aunque otros afirman que esta persecución solamente se llevó a cabo en Roma, sin embargo, Plinio el joven, gobernador de Bitinia, unos años después, afirma que él intervino para que estos cristianos se retractaran de su fe en Cristo. Él pidió que ellos declararan lealtad al emperador divinizado. Escuchen lo que dice en una carta que escribe al César. Les pregunté a ellos mismos si eran cristianos. A quienes lo confesaban, se los preguntaba una y otra vez, amenazándolos con el martirio. A los que perseveraban, los hice ejecutar. Es decir, hermanos, la carta del apóstol Pedro es escrita a este grupo de cristianos que estaban pasando por esta terrible persecución.
Pero aún hay más. Podemos mirar, hermanos, que esto es lo que está sucediendo y por eso es que Pedro escribió esta carta con la intención de instruirlos y de consolarlos. Eso lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando en esta carta. Debemos de decir que ser ciudadanos mexicanos nos da derecho a muchos beneficios. Sin embargo, nuestra ciudadanía también conlleva responsabilidad. Pero además de ser ciudadanos mexicanos, todos los que somos cristianos también poseemos una ciudadanía celestial. Si nosotros hemos sido llamados por Dios para ser declarados justos ante Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Así que tenemos una doble ciudadanía. Y así como nuestra ciudadanía mexicana nos proporciona de ciertos beneficios y nos impone ciertas responsabilidades, también lo hace nuestra ciudadanía en el reino de Dios. El propósito de esta carta de Pedro es explicar los privilegios como las responsabilidades de nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Es por eso que esta carta del apóstol Pedro proporciona a los cristianos instrucciones específicas sobre cómo debemos vivir como exiliados en una tierra extranjera. Para los destinatarios originales, esto significó el exilio del mundo grecorromano del primer siglo. Algunos cristianos fueron sacados a la fuerza por las autoridades romanas de las ciudades en las que ellos habían nacido y crecido. Debemos decir que en México existen muchas cosas agradables, pero a medida que pasa el tiempo, se está volviendo cada vez más hostil a la enseñanza bíblica. Se vuelve cada vez más hostil a las verdades que se expresan en el credo de los apóstoles. En muchos sentidos, nos sentimos como extranjeros, no en el sentido de raza, de costumbres o de cultura, sino en el sentido de que muchos de nuestros vecinos no ven el mundo, de cómo viven sus vidas, de qué piensan que es importante y cómo toman decisiones acerca del bien y del mal. Simplemente no creo las cosas que creen muchos de mis vecinos. No creo mucho de lo que ellos piensan, de cómo deben de vivir sus vidas, de cómo deben actuar en este mundo. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. A la luz de nuestra ciudadanía en el reino de Dios, hay un sentido real y muy profundo en el que nosotros somos extranjeros en este mundo. Nosotros deseamos ser buenos ciudadanos y nos esforzamos por ser sal y luz de esta tierra. Sin embargo, sentimos que la cultura en la que vivimos es cada vez más hostil hacia nosotros. Pero nosotros no somos los primeros en sentirnos así. En esta carta encontramos que estos hermanos que vivieron en el primer siglo y posteriormente sintieron lo mismo. Ellos también fueron exiliados y residentes en medio de una cultura pagana. Es muy fácil mirar, hermanos, que nuestra sociedad es cada vez más secularizada. Muchos de nuestros vecinos viven sin mostrar
ninguna preocupación acerca de la existencia o de la naturaleza de Dios. No creen en la realidad de la pecaminosidad humana, tampoco en la necesidad de la gracia divina para rescatarnos de nuestros pecados. Vivimos en un mundo donde las opiniones y experiencias personales han reemplazado a la verdad de Dios. Cuando alguien declara, yo siento esto o yo pienso esto, eso triunfa sobre cualquier argumento lógico o sobre cualquier enseñanza bíblica. Esta gente necesita un Salvador, pero ni siquiera se detienen a considerar qué o quién podría ser ese Salvador. Y hacen esto porque no sienten ninguna necesidad de tal cosa. Esto es lo que significa ser secularizado. La ironía de todo esto es que estas personas todavía afirman ser espirituales. Y cuanto más espirituales afirman ser, más lejos se encuentran del reino de Dios. La carta de Pedro nos anima a mantener la mira en nuestra ciudadanía celestial mientras vivimos en este mundo. Pero debemos de recordar que el tiempo que vivimos en este mundo como nuestro hogar no es más que un abrir y cerrar de ojos en comparación a la eternidad que Dios nos ha prometido vivir con Él. Pedro nos enseña a renunciar al famoso lema que dice, aprovechen el momento. El apóstol afirma que los cristianos no aprovechamos el momento, más bien vivimos nuestras vidas en este mundo ante Dios, a la luz de la eternidad. Pedro nos dice que somos ciudadanos del reino de Dios y como tales debemos de creer en doctrinas específicas y que debemos de comportarnos como Dios lo ordena mientras vivimos como exiliados y como peregrinos en este mundo secularizado. El autor de esta carta se identifica a sí mismo como Pedro. Los eruditos, aquellos que rechazan los elementos milagrosos del Nuevo Testamento, argumentan en contra de la autoría de Pedro. Su teoría es que un pescador con poca o ninguna educación no pudo haber escrito esta carta en un griego tan culto. Pero esta objeción se derrumba cuando consideramos la probabilidad de que Pedro pudo emplear a algún escriba para redactar esta carta. Esta era una práctica muy común en el siglo I. Un autor tenía que asegurarse de que la carta que se redactara encajara dentro del pergamino disponible. Así que la preparación de tales cartas requería de gran cuidado y mucha habilidad. Por ello, los escribas profesionales se empleaban ampliamente para redactar cartas según se lo dictaban los autores. Por ejemplo, Pablo empleó a Tercio para escribir la carta a la iglesia de Roma. Eso lo vemos en Romanos 16, 22. Algunos han argumentado que Silvano, que es mencionado en 1 de Pedro 5:12, pudo haber servido como secretario escribano de Pedro. Eso es muy probable. Además, en el capítulo 5 y versículo 1 de esta carta de Pedro, el autor afirma ser un testigo ocular de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay razones para afirmar que esta carta fue escrita en Roma entre los años 64 y 66 por el apóstol Pedro, que empleó a un escribano para redactarla.
Después de identificarse a sí mismo, Pedro pasa a hablar de los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos exiliados elegidos son de las 5 regiones de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, de donde muchos de los cristianos habían sido expulsados debido a un edicto del emperador Claudio entre los años 41 y 54 después de Cristo. Posteriormente, Claudio ordenó que toda la religión fuera recolonizada por soldados retirados. A estos soldados se les daba un terreno o un lugar donde vivir en estos lugares de Asia Menor, después de haber completado su servicio en el ejército romano. Es decir, ellos dedicaban 20 años de su servicio a Roma y luego obtenían un lugar para vivir que había sido arrebatado a los cristianos. Este hecho es muy importante para nuestro estudio de esta carta de Pedro por 2 razones. La primera, porque esto coloca la carta en el periodo de tiempo adecuado para respaldar una fecha de redacción a mediados de los años 60 del primer siglo. Es decir, solo unos años después de que los cristianos y judíos fueran desterrados por la fuerza. Y en segundo lugar, porque establece el hecho de que el apóstol Pedro envía esta carta a cristianos que están siendo perseguidos, que están abatidos, porque se encuentran como peregrinos y como extranjeros extraños en una tierra que una vez fue suya. Así que Pedro escribe a personas que viven como peregrinos y como extranjeros en su propia tierra. Los destinatarios eran esclavos, libertos, comerciantes e incluso marginados sociales. Es decir, no solo eran exiliados políticos, sino también exiliados teológicos. Es decir, no solo eran exiliados, o más bien eran exiliados porque ellos no adoraban, como ya lo mencionamos, a las deidades romanas, al mismo César, a las deidades griegas. Las personas que serían desplazadas más fácilmente serían ellos como cristianos, porque muchos de los que vivían ahí estarían muy contentos en señalar a los cristianos a las autoridades romanas para que luego confiscaran sus propiedades. Por ello, los elegidos exiliados necesitan desesperadamente instrucción como aliento, y esto es precisamente lo que Pedro les ofrece en esta carta, y también la ofrece a nosotros, hermanos. Es bueno, hermanos, notar que esta carta está llena acerca de la enseñanza de Dios. Esto es muy importante. Por ejemplo, en 1:23, Pedro habla de Dios como el Dios vivo, contrario a las deidades que adoraban sus vecinos. El Dios al que los cristianos adoraban es el Dios vivo, único y verdadero. En el capítulo 2, versículo 10, Pedro dice que somos pueblo de Dios. Dios nos ha hecho su pueblo, nos ha elegido, nos ha separado del mundo para ser su pueblo. Y en 5:2, Pedro se identifica como parte del rebaño de Dios. Así que esta carta está llena de la enseñanza acerca de Dios. Y Pedro hace, porque si vamos a permanecer fieles mientras vivimos como exiliados en este mundo, entonces debemos de conocer a Dios y comprender que Él se ha revelado a nosotros en su palabra. Con esta información de fondo, veamos los 2 primeros versículos. Hay 4 cosas que saltan a la vista
de esta introducción. En primer lugar, el saludo es abiertamente trinitario. Versículos 1 y 2. El saludo es abiertamente trinitario. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pedro habla de la presencia de Dios. Esto significa su conocimiento íntimo de su pueblo redimido. Pedro habla de sus lectores como obedientes a Jesucristo, porque han sido rociados con su sangre y porque han sido apartados o santificados por el Espíritu Santo para ser destinatarios de los beneficios salvadores de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pedro habla a aquellos a quienes el Padre conoce de antemano, y eso es mucho más que simplemente saber con anterioridad lo que sucederá. Se refiere a las personas lavadas por la sangre de Cristo, que les es aplicada por obra del Espíritu Santo. Elegidos por Dios, somos salvados de la culpa de nuestros pecados y liberados por el poder del Dios Trino. Los cristianos exiliados no son trinitarios, no son meramente teístas. En segundo lugar, Pedro se identifica a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro no es simplemente un hombre que trae buenas noticias a los exiliados. Él trae un mensaje con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Afirma que Jesucristo lo ha enviado. Eso significa, o uno de los significados de apóstol. Él trae un mensaje con la autoridad porque Jesucristo se lo ha ordenado. Cristo le ha ordenado que hable a las iglesias con la autoridad de Dios. Esta epístola no es solo un consejo y aliento de un hombre humano para cristianos que sufren. Es la palabra de Jesucristo para ellos a través de Pedro. Por lo tanto, la epístola viene con la autoridad de Dios. Lo que se enseña en esta carta debe de ser obedecido por aquellos que se llaman cristianos. En tercer lugar, Pedro está escribiendo para los elegidos exiliados, que es nuestro tema de este día. Para los elegidos exiliados. Versículo 2 o 1 y 2. A los expatriados. Versículo 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios. Pedro escribe para los elegidos exiliados. Como ya hemos mencionado, innumerables cristianos, judíos y gentiles han sido desplazados a todas estas regiones mencionadas por Pedro. Estos cristianos han sido rechazados, despreciados y ahora exiliados porque adoran al único Dios verdadero. Adoran al único Dios que se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Estos cristianos sufren porque ellos no adoran a las deidades que adoran sus vecinos. Aunque ellos hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura y las mismas costumbres que sus vecinos, debido a que ellos adoran a Jesucristo, son extranjeros en su propia tierra. No son diferentes en cultura, en costumbre, sino en la forma en cómo ven el mundo, sino en la forma
en cómo viven, en cómo eligen vivir sus vidas, que es de acuerdo a lo que está enseñado en la palabra de Dios. Pueden ser odiados por sus vecinos, pero Pedro les recuerda que son amados de Dios, elegidos en Cristo. En cierto sentido, todos los cristianos somos extranjeros en cualquier país en el que residamos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los cristianos podemos ser exiliados, peregrinos y extranjeros en esta vida, pero esto se debe a que también poseemos una ciudadanía celestial que los no cristianos jamás podrán comprender. Este mundo ha sido ordenado por Dios como el reino de la gracia común, donde compartimos alegrías, deberes y peligros con todas las personas. Pero también somos ciudadanos del reino de Dios y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da una perspectiva de esta vida completamente diferente a la de los incrédulos. Para nosotros este mundo y esta vida no es todo lo que existe. Juan Calvino dice que este mundo es el gran teatro de la redención de Dios. Por lo tanto, no puede ser nuestro hogar final hasta que se elimine todo indicio y todo rastro de pecado el día que regrese nuestro Señor Jesucristo. Y de eso habla el apóstol Pedro en su segunda carta. Él dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Finalmente, hermanos, Pedro afirma que a pesar del desprecio y odio que recibimos de aquellos que no son cristianos, que es la consecuencia inevitable de ser peregrinos en este mundo, es que somos elegidos por Dios para ser receptores de la mayor bendición posible. Es decir, la de ser limpiados con la sangre de Jesucristo. Cuando Pedro habla de ser rociados con la sangre de Jesucristo, hace referencia claramente a Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. El lenguaje es uno de pacto. La idea es que los representantes de Israel han sido llamados al monte Sinaí para el establecimiento del pacto con Dios. Y por medio de eso prometen lealtad y luego son rociados con la sangre del sacrificio. Así también los cristianos han sido elegidos con el propósito de obedecer y de ser limpiados con la sangre de Jesucristo. Cuando Dios nos llama a una relación de pacto con Él a través de la fe en Jesucristo, prometemos obedecerle porque el pacto ha sido sellado con la sangre, con la muerte de Jesucristo. Nosotros somos el nuevo Israel que vive en el desierto, y porque Dios ha hecho esto, recibimos todos los beneficios salvadores de Jesucristo, y en respuesta nosotros prometemos obediencia a nuestro Salvador. Esto es lo que distingue o nos distingue como elegidos exiliados mientras vivimos en este mundo. El cristianismo no es una cultura. Comemos los mismos alimentos, usamos la misma ropa, celebramos las mismas fiestas patrias, cumpleaños y graduaciones, al igual que las otras personas. Los cristianos no usamos ropa especial o nos abstenemos de ciertos alimentos como lo hacen los judíos o los musulmanes. Lo que nos distingue como cristianos, elegidos, exiliados, es que obedecemos a Jesucristo. Él nos ha limpiado con su propia sangre, nos ha lavado de nuestros pecados y mediante la obra del Espíritu Santo nos aparta para sí mismo y para sus propósitos. Por eso, aunque vivimos, trabajamos y criamos a nuestras familias en este mundo,
lo hacemos como seguidores de Jesús y como ciudadanos del reino celestial. Poseemos una doble ciudadanía. Lo que nos diferencia de los incrédulos que nos rodean es lo que creemos y a quién obedecemos. Debemos ser buenos ciudadanos en este mundo. Pedro nos ordena que honremos a las autoridades, que nos casemos en el Señor y criemos a nuestras familias de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Nos ordena que cumplamos nuestra vocación. Sin embargo, debido a que somos de Cristo y miembros de su reino, somos elegidos, exiliados en una tierra que es nuestra residencia temporal, pero no nuestro hogar final. En este sentido, es que los exiliados, peregrinos y extranjeros en esta tierra, podemos identificarnos con aquellos destinatarios a quienes Pedro les escribe esta carta. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice a los elegidos exiliados en Acapulco: Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para obedecer a Jesucristo y para ser limpiados por medio de su sangre. Amén.